esofágico. Bueno, entonces, ¿qué es el esófago? Es un tubo muscular ya a continuación de la faringe y termina a nivel del cardiaco gástrico. En el esofagograma se observan tres áreas de estrechamiento. El esofagograma que tiene unas tres áreas que se estrechan. Una superior, que es el músculo cricofaringeo, que lo aprieto un poquito. En el medio, el bronquio izquierdo y el callado aórtico también le producen un estrechamiento. Y en la parte inferior, el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Eso puede haber, a nivel del esófago, puede quedarse cuerpos extraños y corrosivos, ¿no? A nivel del esófago. Y bueno, aquí están los estrechamientos: músculo cricofaringeo, el callado de la aorta y el esfínter esofágico inferior. Los tres lugares donde se pueden observar, ¿ya? Tiene tres porciones: un esófago cervical, la porción mide 5 centímetros, el esófago torácico unos 20 centímetros y el esófago abdominal unos 2 centímetros. Es la partecita que pasa del diámetro diafragmático hacia el abdomen, donde más o menos unos 2 centímetros. La musculatura tiene una capa longitudinal externa, ¿ya? Y una capa circular interna. Tiene dos capas musculares y de ahí viene la subserosa y la submucosa y la mucosa. No tienen serosa. ¿Okay? Entonces tenemos una capa longitudinal externa y una circular interna, ¿ya? El epitelio basal corresponde al 15% de todo el epitelio. Se aumenta, se llama epitelio de barra. Toda la capa basal del esófago más o menos es un 15% de su pared. ¿Ya? Si aumenta más, podemos pensar ya en un esófago de barra, una gastrificación del esófago, ¿ya? Las partes del esófago tenemos el esfínter esofágico superior, cuerpo del esófago, y el esfínter esofágico inferior. La presión del esfínter esofágico superior es entre 40 y 100 milímetros de mercurio. El esfínter esofágico inferior de 7 a 25. Es muy importante conocer esta presión. Si es menor a 7 se produce reflujo, ¿ya? Entonces es importante conocer cuánto es la presión del esfínter esofágico inferior. El esófago cervical recibe irrigación de la arteria tiroidea inferior, la torácica por las arterias bronquiales y la parte abdominal por la rama ascendente de la arteria gástrica izquierda, ¿ya? Entonces ahí están las irrigaciones que recibe el esófago. Aquí está la gástrica izquierda, que es la parte abdominal que mide más o menos 2 centímetros. Las venas esofágicas vacían en la tiroidea inferior hacia las bronquiales, los ácidos, y hacia la gástrica izquierda, ¿ya? Igualmente los ácidos tenemos las tiroideas inferiores, aquí arriba, ¿ya? ¿Ya? Y la inervación está dada por el nervio vago, ¿okay? Las tres válvulas del cilindro esofágico son el paladar blando, la epiglotis y el cricofaringeo, ¿ya? El esfínter esofágico inferior es la válvula de la bomba esofágica, o sea, la parte inferior. La deglución es un mecanismo reflejo, ya que una vez se inicia, ya no se detiene. ¿No? Deglute y continúa el mecanismo hasta que termina a nivel del estómago, ya al deglutir y contraerse el esófago. Durante la deglución, la inclinación de la epiglotis hacia atrás cubre la abertura de la laringe e impide la aspiración de los alimentos hacia la zona tracheal, ¿ya? Entonces, una vez un mecanismo de reflejo que una vez, como ellos se inicia, no se detiene. Hay contracción peristáltica de los constrictores faringeos posteriores, impulsa el bolo, el cual es succionado hacia la porción torácica del esófago. La disfagia aparece cuando la distensibilidad esofágica se pierde a causa de alguna patología muscular, ya sea por
por una falta de relajación del músculo que puede producir dolor o por una incoordinación en las ondas peristálticas de la musculatura esofágica. El esfínter esofágico inferior ya establece una barrera de presión entre el esófago y el estómago. La función esfinteriana se debe a la arquitectura de las fibras musculares. Fueron circulares y se van estrechando hasta formar el esfínter esofágico. ¿Ya? El mecanismo antirreflujo de los humanos tiene tres componentes. Uno que es el esfínter esofágico inferior con capacidad mecánica efectiva de evitar, ya cuando tenemos una presión entre 7 y 25, pues es una presión efectiva, pero cuando se relaja más, entonces tiene problemas el esfínter esofágico. La eliminación esofágica eficiente, o sea, un clearance esofágico que en un tiempo necesario vacíe y limpie ese esófago, ¿ya? Y un reservorio gástrico que funciona en forma correcta. ¿Okay? Los individuos sanos padecen episodios ocasionales de reflujo gastroesofágico. Entonces, cualquier persona, cualquiera de nosotros, si tiene un problema de reflujo, puede suceder en algún momento. Lo cual no constituye que tengamos una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Al vomitar o al tener el estómago muy lleno, en algún momento podríamos poner algunos medicamentos, ya algunos tipos de comida como los chocolates, por ejemplo, que pueden producir un reflujo de forma fisiológica. El esfínter esofágico inferior tiene un tono miogénico intrínseco, ya modulado por mecanismos neuronales y hormonales. Los bloqueadores beta estimulan el esfínter esofágico. Los bloqueadores beta producen contracción, ¿ya? Y los bloqueadores alfa disminuyen su presión. La menta, el chocolate, el café, el etanol y la grasa disminuyen la presión del esfínter esofágico. Como les dije, alimentos ricos en estos pueden ocasionar síntomas esofágicos después de una comida abundante. Y para tener una pirosis, un dolor retroesternal, un reflujo, ¿no? Entonces, y el tono del esfínter esofágico inferior aumenta ya con la ingesta de proteínas, alimentos proteicos, comer carne, por ejemplo. Ya proteica, la domperidona, que es procinético, igual que la metoclopramida y la cisaprida. ¿Cuál es la función de estos procinéticos? Producen contracción del esfínter esofágico inferior y producen dilatación del píloro. Entonces, al producir contracción y dilatación del píloro, favorecen el vaciamiento gástrico. Por eso que muchas veces estos medicamentos son utilizados como antiemia. El paciente está vomitando, lo utiliza, pero no es una función específica. ¿Ya? Solamente al favorecer el vaciamiento gástrico, pues evitan y al encerrar el esfínter esofágico inferior un poco más de lo normal, evita que el paciente vomite, ¿no? ¿Ya? También, como dijimos, disminuye los hidratos de carbono, grasa, menta, chocolate, alcohol y tabaco. Entonces, esta es la presión efectiva que tiene que tener un esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo. ¿Ok? Como se ve en esta parte. La hernia de hiato, como ven, es una probable causa de reflujo gastroesofágico, lo cual no significa ya de que como dijimos, solamente un porcentaje de pacientes con hernia de hiato van a presentar reflujo gastroesofágico. No todos, ¿ya? Porque en la pérdida del ángulo de His, ya que tenemos aquí, este ángulo de His que forma el esófago con el... Aquí esto forma con el fondo gástrico, este ángulo ya también actúa como un mecanismo valvular. Entonces, en la hernia de hiato, pues se pierde este ángulo. Entonces la posibilidad de que se presente un reflujo sí es posible, como lo dijimos en el tema de hernia de hiato. Hay algunas pruebas que nos pueden detectar anormalidades estructurales dentro de la anatomía del esófago, como son la radiografía contrastada con varios esofagogramas. La lactoscopía también nos puede valorar si existe un esfínter esofágico inferior muy abierto, poco cerrado.
algunas pruebas funcionales como la manometría estacionaria, manometría ambulatoria 24 horas. Esto nos ayuda a medir la presión, ya las presiones que existen entre el esófago y el esfínter, ya. La centelografía del tránsito esofágico para ver también cómo hay un tránsito, ya. Entonces, aquí podemos ver una hernia de hiato, ya donde vemos el anillo de Chansky, ya, y vemos la hernia, ¿no? Eso, entonces, como una probable causa. Entonces, esto es lo que tenemos que ver normalmente, las presiones que se presentan a nivel esfinteriano. Cuando a nivel de, cuando el alimento, cuando hay una contracción normal de los músculos, al ingresar al deglutir se produce una presión negativa que es a nivel del esfínter esofágico superior, se produce una presión, entonces se produce una presión negativa y después se produce una presión positiva, como pueden ver en todo el trayecto. No tiene que haber ningún tipo de presión, contracción, ni una contracción anormal, ya que quite la coordinación de esta contracción. Y al llegar al esfínter esofágico inferior, pues se produce nuevamente ya una onda negativa, continuando de una positividad que es cuando pasa el alimento. Entonces, eso es lo que nos tiene que decir una scintillografía normal, ya de las contracciones esofágicas. ¿Okay? Entonces, pruebas para detectar el aumento de exposición del esófago al jugo gástrico, esto es importante. Cuando hay una enfermedad de reflujo, entonces lo más peligroso pues, es la exposición, sobre todo el tercio inferior del esófago, en forma permanente al jugo gástrico, más de lo normal. Porque esto es lo que nos lleva a una metaplasia de la célula, o sea, que cambian sus características las células, ¿ya? Y lo que nos va a llevar a la enfermedad de Barrett, ya un esófago de Barrett, ya por esta gastrificación del tercio inferior del esófago. ¿Y cuál es el problema? Pues una enfermedad que tiene un potencial de transformarse en un cáncer de esófago, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que evitar. Entonces la medida del pH, las pruebas de reflujo ácido, radiografía del reflujo gastroesofágico y pruebas de función duodeno-gástrica, ¿no? Para ver la cantidad de reflujo que es del duodeno al estómago, ya, y del esófago al esófago, o sea, una llenura anormal, porque no debería haber un reflujo del duodeno hacia el estómago. ¿Okay? Y aquí es donde entramos en el tema. ¿No es cierto? Ya vimos la parte cómo lo que tiene que funcionar el esófago, las pruebas que se tienen que hacer para detectar que hay un esófago normal, y entramos a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Ocasiona cerca del 75% de los padecimientos esofágicos. O sea, la molestia esofágica casi todo de 7 personas y media de 10. El problema del reflujo gastroesofágico, ¿ya? La pirosis o reuritación de ácido es muy frecuente. Entonces, la pirosis es el síntoma común del reflujo gastroesofágico. De la acalasia, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? De la acalasia, la disfagia. En el reflujo gastroesofágico es la pirosis, esa sensación de ardor retrointestinal que sienten, ¿ya? Puede presentarse con síntomas atípicos como náusea, vómito, plenitud precordial, dolor torácico, atragantamiento, crónica, sibilancia, liponía, etc. Pero la pirosis es un síntoma fundamental. A pesar de su alta prevalencia, el 75% de los problemas esofágicos puede ser uno de los problemas diagnósticos de mayor reto en las enfermedades benignas esofágicas, ¿ya? Se denomina enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERG, a la presencia de síntomas clínicos y lesiones anatomopatológicas como consecuencia del reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, ¿ya? Entonces, bueno, eso ya estuvimos viendo. Es posible que la causa de bronquitis o neumonía recurrente, fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Asma en personas mayores, sobre todo, ya sean como causa un reflujo gastroesofágico. Enfermedades pulmonares por reflujo
¿De dónde? ¿No? ¿De dónde? El reflujo en forma pasiva durante el sueño, cuando la persona está acostada durmiendo, avanza por el esófago y empieza a invadir la vía respiratoria, los bronquios. Y el paciente se levanta a veces con tos en la noche, tosiendo porque siente que con algo se ha ahogado, ¿ya? Y este ingreso crónico, ¿ya? De esta secreción ácida, los bronquios, pues no va a poder bronquitis, neumonía recurrente, fibrosis pulmonar, idiopática y todas esas causas, ya por ese reflujo que el paciente al dormir tiene en forma insensible. ¿Okay? Las causas: incompetencia mecánica del esfínter esofágico inferior, ya, o sea, cuando hay una alteración en la presión del esfínter, ya, ineficacia en la limpieza esofágica del jugo gástrico regurgitado, ya lo hablamos, que se llama el clearance, ya, esofágico. ¿Qué significa? Que con un número determinado de degluciones la persona tiene que vaciar y limpiar el esófago de la cantidad de reflujo que haya refluido del estómago hacia el esófago, ¿ya? Entonces, normalmente el paciente con reflujo gastroesofágico duplica ya casi 2 veces, tiene que deglutir 2 veces y media más de las veces que tiene que deglutir normalmente para limpiar el esófago. O sea, traga, ese esófago no se limpia adecuadamente. ¿Ok? Reservorio gástrico, dilatación gástrica, aumento de presión intragástrica e incremento de ácido. Todas estas causas pueden hacer de que el contenido gástrico refluya hacia el esófago, llegando a producir daño. La enfermedad de reflujo gastroesofágico ya se considera enfermedad cuando produce daño. Una simple pirosis, un simple reflujo que tengamos no significa enfermedad, sino tiene que ya producir cierta alteración en el esófago para considerarse una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Otras causas secundarias: el embarazo puede producir, por aumento de presión, puede producir una enfermedad de reflujo, la cual pasa el embarazo y se acabó el boche, ¿ya? La estenosis pilórica, enfermedades respiratorias, enfermedades sistémicas, colagenosis, hernia hiatal y cualquier otro factor que nos produzca un aumento de la presión intraabdominal. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, el poser, no puede producir una enfermedad de reflujo. Síntomas: ya le dije, la pirosis es el más frecuente, y esta sensación de ardor puede convertirse hasta en un dolor intenso retroesternal, sin diferir si el paciente siente ardor o siente dolor, porque ya le está produciendo un daño permanente en el esófago. Regurgitación con sabor ácido, amargo o ambos. Se diferencia del vómito por no estar precedida por esfuerzo, y de la regurgitación de la calacia por no contener restos alimentarios ni presentar sabor desagradable, ¿ya? A menudo los síntomas despiertan al enfermo, ¿ya? Entonces, no es un vómito, es un reflujo que el paciente siente ese sabor ácido, amargo en la boca, pero no es vómito porque no viene con arcada, no hay una arcada previa, ¿no? El paciente siente que le sube algo, ¿ya? Y tampoco se diferencia de la calacia, porque esos reflujos que tienen en la calacia vienen con restos alimenticios, ¿ya? Porque es la parte que se queda los alimentos en el esófago. Aquí no hay alimento, es solamente un líquido ácido amargo que le sube al paciente y dice tiene algo amargo que le va a subir hasta la garganta, ¿no? Entonces, es así. La disfagia, un signo menos frecuente, ya no es característico, ¿ya? Sequedad en la boca, sangrado oculto por úlceras en la mucosa esofágica, puede haber sangre oculta en esto. ¿Okay? Entonces, síntomas atípicos, todos esos de ahí. ¿Qué significa? Que no significa que porque los tenga no nos orienta en nada a una enfermedad de reflujo. Amabroquialdo crónica, úlcera de garganta, laringitis, ya, toda esa sintomatología
pudieran sugerir una enfermedad de reflujo, pero hay muchas causas que pueden producir esto. ¿Ok? Entonces esa es la típica sensación, yo la he vivido también, cuando tomo a veces alguna rosca, una salteña, por ejemplo, es mortal. Tomo salteña a la hora y media ya. La acidez horrible esa, ¿no? Ya, entonces, siempre que como algo así, me tomo un omeprazol, un bloqueador de bomba de protones y ayuda bastante. Y mejor, ahora vienen compuestos, ahora vienen, por ejemplo, el Gastrosac D, viene pantoprazol de 40 y viene domperidona más. Entonces, tomas eso, es un bloqueador de la acidez gástrica, porque te inhibe la bomba de protones y la domperidona te favorece el cierre del esfínter esofágico. Entonces, cuando tomo eso después de comer salteña o alguna masita, tamal, roca, cuñapé, ya, si tomo eso no pasa nada, ya, lo puedo controlar. Pero si no lo tomo, me viene a ver, hay épocas de que son terribles, entonces hay que hacer tratamiento para controlarlo, ¿no? Y esa es la sensación que tienes. El diagnóstico, bueno, evaluación sintomática, ya, el paciente refiere cuando toma este tipo de comida, siente reflujo, la pirosis. Cuando el paciente venga con pirosis hay que pensar que tiene problemas de reflujo. Lo que hay que ver es si es una enfermedad de reflujo gastroesofágico o es un reflujo simplemente. ¿Ya? Evaluación endoscópica ya es el método de elección porque nos permite identificar si hay lesiones esofágicas o no. ¿Ya? La biopsia, identificar o descartar lesiones preneoplásicas, sobre todo si encontramos ya características de un esófago de barra, si encontramos úlcera esofágica, hay que tomar biopsia. Ya, evaluación radiológica, manométrica, ultrasonido, perimetría esofágica de 24 horas para ver cómo está si el esófago mantiene o no mantiene la acidez por más tiempo del que debería mantener. Centellografía de tránsito ya y la cineradiografía que ya no se utiliza. ¿Ya? Diagnóstico diferencial. ¿Ya? Trastorno de la motilidad esofágica. ¿Ya? Puede haber reflujo porque el esófago no tiene muy buena motilidad. Pacientes que tienen problemas de acalasia pues pueden tener más falta de motilidad. Ya el esófago no tiene mucha fuerza, entonces puede haber cierto reflujo. Úlcera péptica, colelitiasis, esofagitis erosiva, angina del pecho. Esofagitis erosiva no por acidez gástrica, sino por otras causas. ¿Ya? La angina del pecho, bueno, no, por problemas cardíacos. ¿Cuáles son las complicaciones? Esofagitis, las esofagitis, que son las inflamaciones recurrentes del esófago. Vamos a encontrar varios grados de esofagitis. ¿Ya? Estrechamiento esofágico. Si tenemos un problema, una esofagitis de grado 4, donde hay úlcera, ya esa úlcera cicatriza, pues nos puede producir estrechamiento de estenosis a nivel esófago. El esófago de Barrett, ya que como le dije, es la gastrificación del tercio inferior del esófago, ya donde produce una metaplasia del esófago. ¿Ya? Y la fibrosis pulmonar progresiva, como les dije, por un perfil permanente de ese ácido hacia el árbol bronquial. Entonces, el defecto mecánico del esfínter primario, ¿no? El defecto mecánico del esfínter, como digo, es primario, no siempre es consecuencia de la inflamación o del daño tisular. O sea, no es que haya un daño en el esófago y eso esté produciendo un daño. ¿No? Primero, el problema del esfínter y a consecuencia de eso es que se producen los daños o la inflamación tisular. La ocurrencia y la gravedad de las complicaciones dependen de la presencia de un esfínter con defectos mecánicos ya o del aumento de la exposición esofágica al ácido de los altas. ¿Ya? Entonces, de eso depende las complicaciones que pueden ser. El esófago de Barrett se puede volver displásico y producir una adenocarcinoma entre el 0,5 a un 10% de los pacientes que presentan este tipo de epitelio, ¿ya? Entonces, cuando se produce una metaplasia en un tejido, ya un tejido que se adapta ya a la condición, ¿ya?
Pero ya cuando se produce una displasia, es un cambio total de la estructura celular. Te digo que actúa por cuenta propia. Eso son ya los cánceres, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una esofagitis, ya, inflamación esofágica. Aquí tenemos una esofagitis también graduada con una úlcera, ya, igualmente aquí. Ya, entonces aquí las complicaciones pueden venir desde una esofagitis, una inflamación, ulceración, ya, y las ulceraciones llegan a cicatrizaciones esofágicas y producir estenosis. ¿Ven? Dentro de la anatomía patológica, estos autores, Kelsey y Skinner, propusieron ya una clasificación que bien se ha perdido en la actualidad, sigue siendo muy útil para describir el espectro anatomopatológico evolutivo de la esofagitis, ¿ya? Y los endoscopistas la utilizan mucho, ¿ya? Cuando hay un grado 1 que nos habla de hiperemia y edema de la mucosa, ¿ya? Otro grado, ulceraciones de mucosa recubiertas por una membrana fibrinosa de color grisáceo, pues después grado, ulceraciones profundas con fibrosis de la submucosa y acortamiento muscular del esófago, ¿ya? Y un último grado de estenosis con fibrosis mural, adenopatía y mediastínica, ¿ya? Un grado muy avanzado. Dentro del tratamiento para la esofagitis, para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hay un tratamiento médico que cuando el paciente no es muy molesto el problema, ¿ya? Con elevar la cabecera, ¿ya? Inclusive se puede elevar la cama también, la eleva, le ponen unos ladrillos de unos 20 centímetros en las patas de la cabecera de la cama y la ponen en esta posición, la cama, más dormir con cabecera, hace que el paciente esté todo el tiempo con el esófago en forma oblicua, evitando que haya el reflujo, ¿ya? No usar ropa ajustada, ingerir pequeñas comidas, o sea, no llenarse, comer pocas cantidades, más frecuente, más seguido, pero menos cantidad. Evitar cenar antes de acostarse es muy importante, el no dormir con el estómago lleno. Bajar de peso, nosotros los gorditos tenemos que bajar peso, ¿ya? No consumir alcohol. Ahí se acabó el tratamiento, se fue el paciente. En otra ocasión, ¿ya? Café, chocolate y menta. Esto es importante, ¿no? El tema del café, chocolate y menta, ¿ya? El uso de procinéticos, como digo, la metoclopramida, domperidona, cisaprida o escitalopram, cetrón, que es muy bueno también. Y el uso de inhibidores de la bomba de protones como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, ya hay muchos prazoles, ya, así que hay para elegir, ya, actúan muy bien, ya, como le digo, si el paciente tiene problemas agudos, muchas veces con hacer un seguimiento durante un mes utilizando puede mejorar su sintomatología en un 100%, ya, en salita, ya más el uso de procinéticos. Como digo, ahora los medicamentos ya vienen combinados. Tiene un bloqueador de bomba de protones con un procinético. Hay otros que están mezclando, como el Duocid, por ejemplo, tiene el omeprazol de 40 y tiene bicarbonato de sodio. Entonces, cuando está con el ataque, ya está con el reflujo, tiene sobre, lo diluís ahí, lo diluís en un vaso de agua a tomar, porque tiene el bicarbonato. Estás tomando bicarbonato que te va a disminuir la acidez gástrica, y estás tomando el omeprazol que te va a producir un bloqueo de bomba de protones y disminuir la secreción ácida. Entonces, ahora ya vienen combinados así, para un tratamiento mucho más fácil, tanto el problema agudo cuando ya está y para prevenir, como vienen otros, como el Gastrosac D, que le dije que viene con antroprazol y viene con su domperidona. Eso es para prevenir, por ejemplo, si has tomado tus tragos y a veces una borracherita, al otro día vas a estar con una acidez. Entonces te tomas tu pantoprazol y tu Gastrosac o tu domperidona, que es lo por seguro que al otro día vas a estar tranquilo. Y ese es el problema, ¿no? Así tenés el problema de reflujo. Tenemos reflujo, que no sea enfermedad.
Y el tratamiento quirúrgico es cuando ya el tratamiento médico no da muy buenos resultados. El paciente sigue sufriendo, la pasa mal, las endoscopías nos dicen siguen, a pesar del tratamiento médico que uno le hace al paciente, siguen las esofagitis, o después de un tiempo el tratamiento se cura el paciente, pero después de unos cuantos meses vuelve nuevamente la esofagitis, significa que la cosa no está muy buena, ¿ya? Entonces, hay que realizar procedimientos antirreflujo. Ya lo mismo los procedimientos de la cirugía de la acalasia, cuando hacemos acalasia, cuando operamos hernia hiatal, hacemos la cirugía de la hernia y siempre hacemos un procedimiento antirreflujo. Lo mismo consiste allí, ¿ya? Pero es necesario confirmar que las manifestaciones se deben a una mayor exposición esofágica al jugo gástrico por un defecto mecánico del esfínter esofágico inferior. O sea, estar seguro de que el problema se debe a un reflujo, ya de que el esfínter esofágico inferior no es suficiente ya para retener este reflujo. Y debe practicarse esta cirugía si los síntomas responden a los medicamentos, si los síntomas responden a los medicamentos, pero la esofagitis persiste. Entonces, si ya no me molesta, porque hacer endoscopía y sigue la esofagitis por reflujo, o sea, no mejora. O sea, eso nos va a llevar a un esófago de barro. Tenemos que evitar que se presente. Ahora es tan sencilla la cirugía de esto, de que todo se lo hace endoscópica, de la laparoscópica, una cirugía que dura 1 hora la laparoscópica, muy sencilla. Entonces, no hay mucho que pensar para hacerse una cirugía antirreflujo. ¿Okay? ¿Y en qué consiste? El objetivo de los procedimientos es lograr el restablecimiento de la competencia del esfínter del cardias, ¿ya? Primero, se debe restaurar la presión del esfínter esofágico inferior. Segundo, debe colocar una porción adecuada del esfínter en un ambiente de presión positiva dentro del abdomen. A veces, si está elevado para arriba el esfínter, pues hay que bajarlo al abdomen y hacer la cirugía antirreflujo. Y tercero, permitir que el cardias ya reconstituido se relaje durante la deglución, ¿ya? Y 4, la fundoplicatura no ha de aumentar la resistencia del esfínter relajado, o sea, no tiene que estar aumentada. Quinto, la fundoplicación tiene que situarse en el abdomen sin que haya tensión excesiva y se mantenga ahí la fundoplicatura, sin estar traccionando el esófago o que la esté traccionando queriendo llevar el esófago hacia la parte torácica, ¿ya? Las operaciones antirreflujo tenemos como esta, la fundoplicatura Benissimo, es la clásica y la más utilizada. Existe la BLC y la de Cole, ya la fundoplicatura laparoscópica es lo mismo, ya la Benissimo se hace laparoscópica o se hace abierta. Actualmente la indicación es hacer la laparoscópica y ya no más abierta. ¿Okay? La dicen es durable y efectiva entre el 91% hasta 10 años. ¿Ya? Es efectiva. Muchas veces puede durar más, pero a veces el paciente puede después de un tiempo presentar, porque el estómago que no querramos va dilatando, se va dilatando y esa presión que a un principio era efectiva se puede ir perdiendo con el tiempo. ¿Okay? Entonces, la incisión mediana supraumbilical va a ser una fundoplicatura abierta y la fundoplicatura laparoscópica utilizando 4 puertos solamente, ¿ya? Entonces imagínense la recuperación de esta cirugía a esta, por dentro es lo mismo, o sea, una vez pasamos el cuerito a la piel, adentro es el mismo procedimiento, abierto o laparoscópico, se hace lo mismo, solo que abierto se hurga más con la manito, se separa. Entonces, la posibilidad de adherencia de brida operatoria es más. La laparoscópica puede entrar a la pincita, la puntita, se libera y se hace, se hurga lo mínimo. Entonces, las bridas y adherencias posoperatorias de una laparoscópica pues son mínimas. ¿Okay? Entonces, esa es la técnica laparoscópica, como le entra. Se libera la curvatura mayor del estómago, se libera también la curvatura menor,
Se aísla el esófago y se pasa el estómago por la parte de atrás y se nos sutura alrededor del esófago. Ya muchas veces cerramos con el hiato cuando está un poquito dilatadito, le hacemos un punto. En la hernia de hiato siempre se hace eso, ¿ya? Entonces aquí está una imagen laparotópica con los puntos del hiato y ahí está el esófago, igualita, ¿no? Menos si su cintita nada más, ¿ya? Pero esa cintita también se pone laparotópica, ¿no? Pues, ¿ya? Y se hace la fundoplicatura. El estómago se lo sutura alrededor del esófago y esa es la técnica dice, así como lo ven ahí, se pasa alrededor del esófago y se lo sutura. ¿Qué es la más utilizada? Yo le dije que la técnica de Tupet es parcial solamente, no se lía todo el esófago. Nosotros lo hacemos solamente en problemas de acalasia, ya que es un esófago que está afectado, un esófago dañado. Entonces no es bueno ligarlo totalmente con el estómago porque podemos producir ya una dificultad del vaciamiento esofágico. Al contrario, la misma acalasia producirse da nosotros con el estómago. ¿Ya? Entonces no es así. ¿Ya? Y este es un flujograma, ¿ya? Donde de acuerdo a lo que encontremos, pues cuando solamente tenemos reflujo de pie, o un esfínter esofágico normal y una mucosa normal, ¿ya? Supresión de ácidos, solamente se utiliza bloqueador de bomba protón, tratamiento sintomatológico y algunas medidas higiénico-dietéticas. Cuando hay un reflujo ya permanente, ya deficiencia del esfínter esofágico inferior y lesión a nivel de mucosa, se tiene que pensar en la fundoplicatura de Nissen. Cuando hay un estrechamiento, un esófago corto, insuficiencia y hay una insuficiencia del cuerpo esofágico, ya hay que hacer un procedimiento antirreflujo, pero se tiene que tratar de dilatar el esófago ya para disminuir las estrecheces. Y cuando hay un alto riesgo de cáncer, el paciente con displasia grave, hay que hacer una esofagoectomía. ¿Okay? Bueno, eso fue todo, amigos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre el tema?